Bueno, va a empezar Belinda a hablarnos. Yo ya sé que la ha presentado vuestra compañera, pero quiero leer unas notitas que yo las he pedido que hicieran porque el currículum está fenomenal. Pero yo decía, yo quiero algo más personal, yo quiero algo más personal. Así que voy a leer lo que me ha escrito Belinda sobre ella misma. Bueno, la da miedo, pero no sé por qué, porque tiene una vida estupenda. Bueno, es psicóloga de profesión y por vocación. No recuerda haber querido trabajar en otra cosa que no fuera lo social. Para ella, más que una lección, es una forma de vida. Hija de educadores sociales, padres de acogida en muchas ocasiones y de muchas personas, pronto aprendió cómo el contexto, lo biológico y lo individual determinan nuestra psique. Y pronto aprendió también que las relaciones saludables y los vínculos pueden ser terapéuticos. Su carrera empezó como psicóloga en diferentes ámbitos sociales porque, aunque su objetivo siempre fue la psicoterapia, necesitaba saber más sobre los contextos y su repercusión en lo psicológico. Drogodependencia, violencia sexual, adopciones internacionales, mayores, salud juvenil, de todo esto ha picado un poco ella. En una zona especialmente conflictiva de Perú comenzó su carrera como psicoterapeuta y allí entendió la importancia por el respeto hacia los valores sociales y culturales, hacia las diferentes formas de expresión del malestar emocional y sobre la importancia de tender puentes para la intimidad desde el respeto a los tiempos y a los ritmos. Y poco a poco llegó a Pontevedra, su ciudad natal, y comenzó su propio proyecto, cuyo objetivo es entender al individuo desde un punto de vista integral, desde sus necesidades y su contexto, respetando siempre los aspectos técnicos de nuestra profesión. Os dejo con Belinda. Me he planteado mucho cómo afrontar lo que quería contaros y creo que es fundamental hacerlo desde mi experiencia como decía Violeta, porque lo primero que me encontré es la falta de experiencias que pudieran acompañar a la mía, ¿no? Cuando empecé como psicoterapeuta. Como decía Pilar, mi primera experiencia en este trabajo fue fuera de España y eso me ayudó a entender una primera cosa que después me acompañó durante mucho tiempo, y es que los síntomas tienen un contexto, que las necesidades emocionales y su expresión también tienen un contexto, y que en este concepto de salud integral, que yo ya había estudiado muchas veces en el máster de general sanitario, ¿no? Se nos había olvidado lo social. Se nos había olvidado una parte importante de cómo somos socializadas y socializados, cómo eso nos atraviesa y cómo eso nos enseña a vivenciar y a expresar los síntomas y a comunicarlos. Con lo cual, para mí, esta primera yo tengo que decir que el feminismo entendía lo que era, pero no entendía la importancia que tenía que tener para mi trabajo. Por eso, para mí sí que fue una revelación total el entender cómo en terapia esto se tenía que volver una necesidad, una obligación y sobre todo una obligación de cara a ser justos con las personas que van a acudir a nuestras consultas. Con lo cual lo que os voy a contar es el proceso, ¿no? desde esa no comprensión de la importancia de la perspectiva de género hasta este momento en el que para mí es fundamental. Lo primero que encontré cuando volví a Pontevedra y comencé con la consulta es que la mayoría de los malestares no se producen de una forma dual. La mayoría de las personas que acudían a la consulta no podíamos catalogarlas dentro de lo que se considera enfermedad o dentro de lo que se considera patológico, sino que se movían dentro del continuo en el que los malestares ocupan una parte importantísima de nuestro trabajo como psicólogas y como psicólogos, y en el caso de los terapeutas, pues yo diría que casi es el 70% de lo que yo me encuentro en la consulta. Hay un artículo interesantísimo, si os interesa, que además me lo proporcionó Violeta, de Malbury, que habla de género y salud mental y habla precisamente de esto, ¿no? De la necesidad de incorporar los malestares dentro de este continuo. Van a ser diagnosticadas por depresión que los hombres, es decir, entre el doble y el cuádruple, y que de esos diagnósticos el doble de mujeres van a ser medicadas frente a los hombres. Bueno, estos datos ya tienen que llamarnos muchísimo la atención, estamos hablando de una diferencia muy grande. En cuanto a ansiedad, Labrador, que ha sido el profesor nuestro, Labrador o Vallejo, hablan de un perfil sociodemográfico a la hora de vivir los trastornos de ansiedad en todo su espectro, ¿vale? De una mujer soltera que no vive sola, de más de 30 años, empleada o estudiante con estudios universitarios. Este es el perfil sociodemográfico que arrojan los datos que ellos tienen de consulta, y ellos no trabajan desde una perspectiva de género, es decir, ellos simplemente arrojan estos datos, y yo creo que es muy importante que nos paremos a pensar en todas estas diferencias de prevalencia.
Esto con respecto a los trastornos de ansiedad en general. Evidentemente, cuando las mujeres han vivido violencia, según lo que entendemos como violencia, no según lo que desde la visión feminista mejor ampliaríamos a todo lo que es violencia, se disparan los trastornos de ansiedad. Arenas y Puigcerver determinan que esta enfermedad reproductiva es un factor de riesgo para padecer ansiedad. Es decir, esta enfermedad reproductiva, no sé de cuántos años estamos hablando en la vida de una mujer, pero gran parte de la vida de una mujer es una situación de riesgo. No sé, creo que esto tiene que llamarnos muchísimo la atención y tenemos que pararnos a analizarlos. Ahora vamos a la parte de la farmacología. En 2009, 600.000 mujeres tomaban ansiolíticos frente a 200.000 hombres. Y como decíamos antes, el doble de mujeres que de hombres diagnosticados con depresión están tomando fármacos. Es decir, mayor patologización, mayor medicalización y menos específica y más prolongada durante más tiempo. Como decía, estos son los datos que me encuentro, que yo no tengo un marco cultural o social desde el que explicar todo esto que está pasando. Y como hablaba Pilar antes, los modelos que me ayudan a explicarlo, porque son los que tengo en ese momento, son biologicistas. Siguen sin explicarme nada, ¿no? Aluden a cuestiones hormonales, a cuestiones que siguen sin ser del todo determinantes. Hasta que consigo un manual del desarrollo humano de Juan del Val, que tampoco es sospechoso de feminista, pero no trabaja con perspectiva de género, que habla de que en el momento en el que se conoce el sexo biológico del bebé, ya se empieza a tratar de forma distinta y a ejercer los cuidados de forma distinta. Es decir, no va a haber ni un solo momento en el desarrollo humano en el que no seamos tratados o tratadas en función de nuestro sexo biológico. Me parece imposible pensar que esto no nos vaya a determinar, no nos vaya a atravesar en todos los sentidos, desde lo individual a lo biológico. Bueno, pues aquí es donde empiezo a ganar un poco de conciencia sobre dónde tengo que buscar la información, que evidentemente no es donde lo he estado haciendo hasta ese momento, y empiezo a fijarme en cosas que tienen que ver con la socialización. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues que a la hora de hacer terapia y de intentar entender, como decía antes, de una forma abierta, activa, sin juicios, de entender de verdad lo que me está diciendo la persona que tengo delante, me doy cuenta de que la forma de ejercer los cuidados y de entenderlos son distintas, que cómo está vinculado esto a si yo soy libre para elegir ejercerlos o no, es distinto en hombres que en mujeres, cómo se priorizan, cómo se desarrolla la autonomía en hombres y mujeres es distinto, en sexualidad desde luego hay una diferencia radical, desde la forma de entender el placer hasta la forma de relacionarse en pareja, en comunicación, en expresión y en comprensión emocional. Es decir, no hay un área de la vida en la que yo me encuentro cada día en la consulta en la que no vaya a haber una diferencia que depende de nuestra socialización. Me gustaría compartir algún caso, evidentemente cambiando los datos que puedan hacerlo reconocible, pero en este momento en el que empiezo a poner en valor la socialización, da la casualidad de que llegan a consulta a la vez, más o menos, pues mujeres de edad media, con familia, hijos de los que se encargan de ejercer los cuidados y que llevan entre 5 y 10 años tomando fármacos medicados por sus médicos de cabecera. Y cuando exploramos su historia, además de unos síntomas muy relacionados con bajo estado anímico, baja autoestima, ansiedad e incluso ideación suicida, bueno, pues vamos desenmascarando todas las violencias que han ido padeciendo desde hacía tantos años y cómo, además de vivir esas violencias, el entorno no había sido capaz de darle salida a lo que habían vivido a lo largo de mucho tiempo y ante esa falta de justicia de la que hablaba antes el decano, bueno, pues todo esto va generando unos síntomas que la mujer tampoco se ve capaz de expresar porque no existen palabras, porque son malestares que no son nombrados, que no, ni siquiera nosotros, los psicólogos y las psicólogas muchas veces en las universidades hablamos de todo esto lo suficiente, pues imaginémonos a una persona que acuda a una consulta en una situación ya de incomprensión total o de falta de apoyo total. Con lo cual, hay un momento en el que la necesidad de hacer justicia con las historias de las mujeres, sobre todo que han vivido violencia, resulta fundamental como herramienta terapéutica, porque además de ayudar a gestionar los síntomas, necesitamos generar un relato justo para la experiencia de la persona que está ante nosotros y para eso necesitamos la perspectiva de género sí o sí. Sí que quería dejaros algunas referencias que a mí me ayudaron en el momento de entender cómo se producen los malestares y que no son nombrados, porque yo empecé por aquí y a día de hoy siguen siendo fundamentales para entender mi práctica diaria. Hay un libro de la mística de la feminidad, se llama La mística de la feminidad, de Betty Friedan, y habla del malestar sin nombre.
El malestar sin nombre del que ella habla es en los años 50, 60. Yo he sentido desde el momento que he leído ese libro que puedo trasladarlo perfectamente a la situación actual y escuchar a mujeres que no son capaces de nombrar lo que les pasa, pero no solo a las mujeres, es que los hombres que están llegando ahora a mi consulta sí que aluden a bajo estado anímico o baja autoestima o que su autoconcepto de alguna forma se ha visto dañado, su sexualidad ha cambiado, pero tampoco son capaces de poner en palabras muchas de las cosas que le pasan porque no tenemos contexto social que nos explique. Entonces, bueno, pues a mí este libro me ayudó mucho en ese sentido. Necesitamos entender también que cuando trabajamos con mujeres, cómo se produce la carga mental y cómo se producen los cuidados y cómo se construye a nivel moral eso. Hay un libro de Carol Gilligan que se llama In a Different Voice, que es una discípula de Kohlberg, que hablaba del desarrollo moral masculino. Ella llegó, le dio una vuelta y lo puso al servicio de las mujeres de una forma que desde luego para mí en la consulta resulta muy comprensible. Y por último hablar de lo que es la libertad de elección real para las mujeres. Perdón, el segundo que has nombrado, ¿cómo se llama? In a Different Voice. Y por último hablar de lo que es la libertad de elección real, que es algo que necesitamos entender cuando trabajamos con mujeres, qué opciones reales estamos poniéndoles encima de la mesa, si son reales para ellas o no. Y bueno, como conclusión, porque no quiero enrollarme mucho más, yo creo que tenemos unas cuantas cosas urgentes que hacer desde la psicología sanitaria que realmente quiere dar un enfoque integral a la salud. En primer lugar, llevar a la práctica real este continuo social, biológico, individual, es decir, qué significa realmente el ámbito social, cómo nos determina en realidad y cómo eso se traslada a lo individual y a lo biológico. Creo que es algo que tenemos pendiente y que es urgente si queremos seguir trabajando desde una perspectiva de género. Ponerlo en valor, sobre todo darle la importancia y estructurarlo de forma que lo podamos aplicar en nuestra práctica diaria. En segundo lugar, la salud tiene que ser un continuo para que podamos entender los malestares que vivimos, porque eso nos va a permitir expresarlo de una forma más contundente. Entender muy bien los síntomas. Los síntomas muchas veces nos permiten expresar algo que no estamos pudiendo poner en palabras. Vamos a escuchar esos síntomas y vamos a ver en qué contexto se están produciendo, vamos a ver si hay otras vías para expresar esos síntomas. Y Mabel Burin en ese mismo texto hablaba de que los síntomas en ocasiones son un signo de resistencia frente a un entorno hostil. Bueno, pues en el caso de las mujeres y de las violencias entendidas de forma amplia, yo creo que esto tiene que ponerse de manifiesto más que nunca. Es decir, no puedo eliminar los síntomas y punto, tengo que analizar bien si el contexto en el que está esta mujer está rodeado de violencias, que lo va a estar, ¿no? Porque vemos que están por todas partes, pero hasta qué punto le están afectando y por qué expresa el malestar así. Y luego, le he estado dando muchas vueltas, porque es algo que hemos escuchado, bueno, los psicólogos, las psicólogas o los que trabajamos en el ámbito social. La idea de incorporar la perspectiva de género es fundamental, evidentemente, pero necesitamos manuales, necesitamos sistematizarlo, hay que escribir, porque cuando yo, por lo menos en la soledad allí en mi consulta, me encuentro con la necesidad de incorporar la perspectiva de género, me pregunto, vale, pero ¿y qué hago con esto, no? O sea, ¿cómo lo hago? No vale con mi visión. Nosotros en el posgrado, cuando hacíamos este análisis personal también de nuestra propia socialización, te das cuenta de que no es tan sencillo, o sea, hay mucho que desmontar. Y creo que es fundamental que esté sistematizado todo este conocimiento, para eso jornadas como estas se revelan como fundamentales, ¿no? Para ponerlo en valor. Bueno, ya, no me enrollo más. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí hablando de esto, porque esto significa que ya algo está cambiando y que va para arriba todo esto. Así que nada, gracias.